Leemos Jueces capítulo 3, versículo 1 al 11. Dice así: Estas son pues las naciones que Yahvé dejó para probar con ellas a los israelitas que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solo para que las generaciones de los hijos de Israel conocieran la guerra y la enseñarán a los que antes no la habían experimentado. Los 5 jefes filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, los cuales habitaban en la serranía del Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta el paso de Amad, quedaron pues para probar a Israel, a fin de saber si obedecerían los mandamientos que Yahvé había ordenado a sus padres por medio de Moisés. Así los hijos de Israel habitaron en medio de Cananeo, el Heveo, el Amoreo, el Ferezeo, el Heveo y el Jebuseo, y tomaron sus hijas por mujeres, y entregaron sus propias hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé, olvidando a Yahvé, su Dios, y sirviendo a los Baales y a las Aseras. Por tanto, la ira de Yahvé se encendió contra Israel, y los entregó en mano de Cusán-Risadaim, rey de Aram Naharaim. Y los hijos de Israel sirvieron a Cusán-Risadaim 8 años. Entonces los hijos de Israel clamaron a Yahvé, y Yahvé levantó un libertador para los hijos de Israel, a Otoniel ben Cenez, hermano menor de Caleb, y los libertó. Y el espíritu de Yahvé estuvo sobre él, y gobernó a Israel, y salió a la guerra. Y Yahvé entregó en su mano a Cusán-Risadaim, rey de Aram, y su mano prevaleció contra Cusán-Risadaim. Luego la tierra reposó 40 años, y murió Otoniel ben Cenez. Dios trajo a los israelitas a la tierra de Canaán con un propósito especial. Él quería que el pueblo de Israel hiciera una guerra santa. Dios quiso expulsar a todas las fuerzas del mar de la tierra de Canaán. Dios quiso que atacaran la tierra de Canaán y expulsaran a sus reyes malvados. Y encomendado al pueblo de Israel la tarea de establecer el reino de Dios con un nuevo orden y ética. Al principio parecían estar haciendo bien su trabajo bajo el liderazgo de Josué. Sin embargo, con el tiempo, se olvidaron de esa importante tarea y optaron por unirse a los cananeos. Entonces, Dios envió un enemigo inesperado, Cusán-Risadaim, de Mesopotamia, al pueblo de Israel, que gozaba de paz interior, para hacerlos sufrir. Cusán-Risadaim era el doble de malvado que los cananeos. El pueblo de Israel se dio cuenta que es más fácil luchar que comprometerse. Y cuando se levantaron para luchar de nuevo, asombrosamente les llegaron 40 años de paz.
Repetimos, Dios envió un enemigo inesperado, Cushan-Rishathaim de Mesopotamia, al pueblo de Israel, que gozaba de paz interior, pero hacerlos sufrir. Cushan-Rishathaim era el doble de malvado que los cananeos. El pueblo de Israel se dio cuenta que es más fácil luchar que comprometerse, y cuando se levantaron para luchar de nuevo, asombrosamente les llegaron 40 años de paz. El pueblo de Israel se dio cuenta del significado de la existencia en la lucha. Cuando se comprometieron con los cananeos para estar más cómodos, sufrieron mucho más. Fueron beneficiados en las cosas pequeñas, pero sufrieron grandes pérdidas en las cosas grandes. Adquirieron más cosas materiales, pero espiritualmente entraron en el camino de la apostasía. La apostasía. Repetimos, cuando se comprometieron con los cananeos para estar más cómodos, sufrieron mucho más. Fueron beneficiados en las cosas pequeñas, pero sufrieron grandes pérdidas en las cosas grandes. Adquirieron más cosas materiales, pero espiritualmente entraron en el camino de la apostasía. Tuvieron muchas pérdidas, persiguiendo pocas ganancias. Los israelitas pudieron recuperar sus derechos cuando lucharon y encontraron la paz. Estudiemos el texto en detalle. Primera, la generación que no conoce la guerra. Capítulo 3, versículo 1, 2. Dice, estas son pues las naciones que Yahvé dejó para probar con ellas a los israelitas que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solo para que la generación de los hijos de Israel conocieran la guerra y la enseñaran a los que antes no lo habían experimentado. Dios llamó a Israel de Egipto para destruir el mal de la tierra de Canaán. Pero ni siquiera durante la vida de Josué pudieron expulsar a todos los cananeos, como tenían que cultivar la tierra juntos. La guerra se atrasaba una y otra vez. Con el transcurso de los años, la mayoría de la generación que peleó en la guerra cananeo murió, y la generación que no conocía la guerra se convirtió en la mayoría de Israel. El capítulo 3 comienza diciendo, estas son pues las naciones que Yahvé dejó para probar con ellas a los israelitas que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Es una generación que nace más tarde y no he experimentado la guerra, pero más importante aún, es una generación que no entiende la esencia de la guerra en Canaán. La generación que luchó contra los cananeos bajo el liderazgo de Josué salía claramente porque había entrado a la tierra de Canaán. Fue una batalla contra el pecado, una batalla santa para expulsar
las fuerzas del mar, de la tierra que Dios les había dado. No una mejora parcial, sino una limpieza completa del mal. Ojos, aquí debemos tener cuidado. No debemos pensar esto como un tema racial. No se trata de limpieza racial, se trata de una limpieza moral y ética. Repetimos. No una mejora parcial, sino una limpieza completa del mal. Aquí debemos tener cuidado. No debemos pensar esto como un tema racial. No se trata de limpieza racial, se trata de una limpieza moral y ética. Los cananeos son gente malvada, más allá de los límites de los seres humanos. En la sociedad antigua, el poder y la justicia eran del rey. Muchos de los reyes de Canaán no se regían por una ley, sino que eran una especie de mafia que manejaba su propio territorio, al igual que la mafia de hoy divide su territorio. Dios envió a Israel a la tierra de Canaán como un estado ejemplar. Pero con el paso del tiempo, los israelitas se acostumbraron gradualmente a los pecados de la tierra de Canaán y terminaron sin tener ni idea de por qué luchaban contra los cananeos. Un excelente ejemplo de su depravación es la guerra civil de Israel, causada por la tribu de Benjamín. Comienza con el asesinato de concubina de un levita. En el libro de Jueces está registrado después del capítulo 19. Así que pensamos que es un evento posterior, pero en realidad no lo es. Esta historia la encontramos en Jueces capítulo 19, capítulo 20 y capítulo 21. En resumen, un levita tenía una concubina y un día ésta se escapa. Entonces el levita va a la casa de su suegro a buscarla. Y en el camino de vuelta anoche y entran a la ciudad de descansar. Pero había vándalos homosexuales de Benjamín en esa ciudad. Al principio trataron de violar al levita, pero se les entregó a su concubina a cambio, y ellos la violaron toda la noche y la dejaron morir. Al enterarse de esto, los israelitas pidieron a la tribu de Benjamín entregar los culpables. Sin embargo, la tribu de Benjamín lo rechazó y estalló una guerra civil y casi toda la tribu de Benjamín se murió. El pueblo de Israel se parecía tanto a los cananeos hasta tal punto de que no sintieron ninguna culpa después de hacer tal cosa. Perdieron tanto la moral y la ética. No es de extrañar que perdieran la razón para continuar la guerra contra los cananeos.
Hoy, el pueblo de Dios vive en este mundo para luchar esta guerra santa. Esto de ninguna manera quiere decir que persigamos a las personas de otras religiones. Sin embargo, la mente de la gente moderna no es diferente de los cananeos del pasado. Repetimos, hoy el pueblo de Dios vive en este mundo para luchar esta guerra santa. Esto de ninguna manera quiere decir que persigamos a las personas de otras religiones. Sin embargo, la mente de la gente moderna no es diferente de la de los cananeos del pasado. Podemos saber muy bien de esto a través de una película o novela en la que el protagonista mata a mucha gente. El título de la película es El Exterminador, Terminator. ¿Por qué los espectadores se alegran cuando el protagonista mata a personas indiscriminadamente? ¿Por qué tenemos una naturaleza bestial que quiere matar a la gente? De hecho, los 3 hijos de Anak, Sesai, Aimán y Talmai, a quienes Caleb mató, eran máquinas asesinas y ellos eran exterminadores. Cuanto más fea y sucia son las escenas de las películas, más curiosos somos porque tenemos la misma naturaleza dentro de nosotros. Dios puso a los cristianos a vivir en este mundo para condenar la naturaleza bestial del hombre y luchar contra ella. La mente determina el valor de las personas. Leemos Mateo capítulo 5, versículo 27 al 30. Mateo capítulo 5, versículo 27. Mateo capítulo 5, versículo 27 dice así: Oísteis que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo que cualquiera que mira una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque más te conviene que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues más te conviene que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Dios nos muestra que no debemos tener tal deseo, ni siquiera en nuestros pensamientos. Son los valores de este mundo los que debemos luchar hoy. Estamos en una época en la que creemos que lo que ven nuestros ojos o lo que pensamos no es pecado, a menos que lo practiquemos. Este es el verdadero significado de la generación que no conoce las guerras.
Los pensamientos corruptos de este mundo entran y salen de nuestras cabezas sin filtrar, hasta tal punto de todos somos hijos de Sodoma e hijas de Gomorra. Repetimos, los pensamientos corruptos de este mundo entran y salen de nuestras cabezas sin filtrar, hasta tal punto que todos somos hijos de Sodoma e hijas de Gomorra. La generación conquistadora de Canaán sabía muy bien que había sido enviado a la tierra de Canaán para luchar contra la cultura corrupta de este mundo como una especie de estado ejemplar. Y aunque no es fácil luchar contra las fuerzas del mal, experimentaron que Dios estaba presente y gracias a Él ganaron sus peleas. La Biblia nos dice que recuperemos nuestro aliento espiritual y nuestra dignidad para pelear esta guerra espiritual. El Señor nos pide que pongamos una puerta en nuestra mente. La Biblia nos dice que recuperemos nuestro aliento espiritual y nuestra dignidad para pelear esta guerra espiritual. El Señor nos pide que pongamos una puerta en nuestra mente. Pide que no pensemos en cualquier cosa. Nos dice que imaginar, aunque no pequemos en la mano o con los pies, siguen siendo pecado. Somos la generación cananea, no la generación del Éxodo. Así que tenemos la tarea de restaurar el valor y la pureza del alma y al mismo tiempo luchar contra los valores bajos y codiciosos de este mundo. El versículo 4 explica por qué Dios dejó a los cananeos. Dice: quedaron pues para probar a Israel, a fin de saber si obedecerían los mandamientos que Yahvé había ordenado a sus padres por medio de Moisés. Quedaron pues para probar a Israel. Las naciones que Dios dejó atrás sirvieron como libros de texto para que los israelitas vieran la naturaleza del pecado dentro de ellos. Las obscenidades que vemos a diario en las páginas de sociedad de los periódicos eran algo cotidiano entre los cananeos. Este es el verdadero significado de la declaración del San Agustín de que el pecado fuera de ti es como un espejo que refleja el pecado dentro de ti. El pecado fuera de ti es como un espejo que refleja el pecado dentro de ti. También significa que es imposible que un pecador sea consciente de su pecado. Es imposible que un pecador sea consciente de su pecado.
Por eso, el pecado fuera de ti es como un espejo que refleja el pecado dentro de ti. Segundo, el compromiso de los israelitas. Capítulo 3, versículos 5 al 8. Leemos Jueces capítulo 3, versículos 5-6. Así los hijos de Israel habitaron en medio del cananeo, el eteo, el amoreo, el fereceo, el heveo y el jebuseo, y tomaron sus hijas por mujeres y entregaron sus propias hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. El pacto que hicieron los israelitas con los cananeos fue el comienzo de su gran miseria. El matrimonio de los viejos tiempos no trataba de conocer y unir dos personas que se aman como lo es hoy. El matrimonio en esa época era un medio del comercio muy importante, especialmente como medio de paz para evitar las guerras entre tribus. No había manera más segura para que dos tribus en conflicto mantuvieran la paz que el matrimonio. Todas las guerras antiguas eran guerras de dioses. Peleaban porque sus dioses estaban enojados y les decían que pelearan. Por eso, si ofrecían sacrificios a los otros dioses y se inclinan juntos ante ellos, no tenía sentido seguir peleando. La razón por la que Dios dejó a los cananeos es para que los israelitas vivieran luchando para siempre. ¿Para qué? Lucharán todo el tiempo que vivieran en Canaán. Dios nos puso en este mundo para luchar contra el mundo. No se trata de pelear físicamente, se trata de una pelea mental, espiritual y religiosa. Los cristianos debemos estar motivados para luchar. Somos soldados de la cruz. Nunca debemos tratar de vivir cómodamente en el mundo. Cuando nos enfrentamos al pecado, debemos estar listos instintivamente para luchar. Repetimos, los cristianos debemos estar motivados para luchar. Somos soldados de la cruz. Nunca debemos tratar de vivir cómodamente en el mundo. Cuando nos enfrentamos al pecado, debemos estar listos instintivamente para luchar. Si alguien trata de tentarnos, no importa qué tan amigos sean, debemos estar en posición de combate. Los israelitas se reconciliaron con los cananeos, pero un doble inesperado vino de afuera. Leemos Jueces capítulos 3, versículos 7 y 8. Dice así: a los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé, olvidando a Yahvé, su Dios, y sirviendo a los Baales y a las aceras. Por tanto, la ira de Yahvé se encendió contra Israel y los entregó en mano de Cusán-Risadaim,
rey de Aram Naharaim, y los hijos de Israel sirvieron a Cusán-Risataim 8 años. Lo importante aquí es la expresión: hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé. Ante los ojos de Yahvé significa el rostro de Dios. Significa que Dios está velando por todo el pueblo de Israel. Dios no dijo nada, pero miró a lo que la gente estaba haciendo y sabía lo que estaban pensando. Hacer lo malo ante los ojos de Yahvé significa también el Israel abandonó a Dios. Pero Dios no abandonó a Israel. Repetimos: hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé. Ante los ojos de Yahvé significa el rostro de Dios. Significa que Dios está velando por todo el pueblo de Israel. Dios no dijo nada, pero miró lo que la gente estaba haciendo y sabía lo que estaban pensando. Hacer lo malo ante los ojos de Yahvé significa también que Israel abandonó a Dios. Dios no abandonó a Israel. La Biblia nos dice que el único propósito del pueblo de Israel es el que dicta Dios, como las fuerzas especiales. Las fuerzas especiales son usados solo para fines especiales y se disuelven cuando ese propósito desaparece. Los israelitas existieron para luchar contra los pecados de la tierra de Canaán. Debemos seguir luchando a pesar de que nuestra fuerza carezca. No debemos acomodarnos. Aunque la vida se vuelva inestable, debemos luchar. Mientras luchaban en la guerra espiritual, tenían una razón de existir. Pero cuando ellos dejaron de luchar por sí mismos y se dieron por vencidos, en lugar de abandonarlos, Dios los venció a alguien más malvado que los cananeos y así les hizo darse cuenta de lo doloroso que es tratar de ser felices por sí mismo acomodándose. Cusán-Risataim es un apodo que significa doble iniquidad. El rey de Mesopotamia era peor que los cananeos. Los israelitas al principio sufrían acaso de los cananeos, pero terminaron acostumbrándose y acoplándose a ellos. Cusán-Risataim era el doble de malvado que los cananeos. Intentaron vivir cómodamente, pero terminaron conociendo a su verdadero dueño. El pueblo de Dios no debe tratar de vivir cómodamente. El pueblo de Dios debe buscar las peleas, aun cuando nadie les diga que pelee. Un cristiano sabio lucha por sí mismo, no importa que tan pequeña sea la batalla, porque sabe que Dios lo protege. Dios vendió al pueblo de Israel a Cusán-Risataim, pero no indefinidamente.
Dios dejó que el malvado rey de Mesopotamia atormentará a los israelitas hasta que se acabará el tiempo que había establecido. Repetimos. Un cristiano sabio lucha por sí mismo. No importa que tan pequeña sea la batalla, porque sabe que Dios lo protege. Dios vendió el pueblo de Israel a Cushan-Rishathaim, pero no indefinidamente. Dios dejó que el malvado rey de Mesopotamia atormentará a los israelitas hasta que se acabará el tiempo que había establecido. Hasta que se acabará el tiempo que había establecido. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos, si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga.